Bueno, pues tal y como recoge la actual convocatoria, doy paso a la defensa de la unidad didáctica integrada, la cual tiene a su vez una situación de aprendizaje integrada. Comenzamos mencionando a Francisco Mora, quien sostiene que nuestra intervención debe de basarse en un enfoque competencial. ¿Por qué? Pues porque con nuestra intervención debemos de propiciar que el alumnado adquiera tanto las competencias clave como específicas. También nos indica que debe de recoger un enfoque globalizador. Ya que debemos de conectar las diferentes áreas con las que trabajemos con los contenidos curriculares. A continuación vamos a mencionar la LOMLOE y la LEA, a la cual ya hacíamos referencia en el plan de apoyo, la cual establece un nivel de concreción curricular abierto y flexible en 4 niveles. El primer nivel es la legislación, en este caso en la que nos hemos basado para elaborar esta unidad didáctica, mencionando pues a las dos leyes mencionadas, la LOMLOE y la LEA, también el Real Decreto 157/2022, el Decreto 101/2023 del 9 de mayo, la Orden del 30 de mayo del 2023, las instrucciones del 8 de marzo del 2017 y el acuerdo del 23 de marzo del 2021. El segundo nivel sería establecer las decisiones tomadas a nivel de centro a través del proyecto educativo. El cuarto nivel, el tercer nivel, tal y como nos indica el decreto 101/2023, por el cual se establece la ordenación del currículo de educación primaria, sería plasmar las decisiones a nivel de ciclo y de aula a través de las programaciones didácticas. En mi caso en concreto, al ser especialista en pedagogía terapéutica, lo haré a través de mi plan de apoyo a la integración. Y un cuarto nivel, como nos establece Marromera, sería adecuarnos al nivel de competencia curricular del alumnado. Al intervenir en modalidad B, lo realizaré a través de las adaptaciones curriculares significativas. Pasamos a hablar del contexto. Como ya dijimos anteriormente, nos encontramos en un CEIP de 2 líneas, en un municipio perteneciente a la Campiña Sur cordobesa. Este centro se ha acogido a diversos planes y programas en los que yo me he basado para elaborar esta unidad didáctica y la situación de aprendizaje, como son el Plan Lector y el proyecto SIMA para la mejora y la innovación del aprendizaje. Recordamos los dos alumnos objetos de esta intervención, Carlos y Nerea. Dos niños con necesidades educativas especiales. Carlos presenta TDAH y trastorno grave de conducta y Nerea TDA. Escolarizados en modalidad B, grupo ordinario con apoyos en periodos variables. En quinto de educación primaria, presentando un nivel de competencia curricular de segundo en el área de lengua castellana y literatura. En base a las necesidades presentadas, yo voy a dar respuesta a través de medidas específicas de carácter educativo, como son adaptaciones curriculares significativas en lengua castellana y literatura y programas específicos para la mejora de las funciones ejecutivas. Ahora sí, pasamos a hablar de la unidad didáctica que nos compite, que en este caso es la unidad didáctica número 11, la cual recibe el nombre de Vamos a representar. Esta UDI se lleva a cabo en el tercer trimestre. En concreto, entre el 20 de mayo y el 6 de junio de 2025, teniendo una duración aproximada de unas 3 semanas. En cuanto a las efemérides que vamos a trabajar, pues en este caso es el 5 de junio, siendo este el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta unidad didáctica se lleva a cabo en la clase de quinto
de educación primaria, en concreto en el área de lengua castellana y literatura. Los objetivos de desarrollo sostenible que recoge la Agenda 2030 y que según la LOMLOE tenemos que contribuir, en este caso son la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. También tenemos que definir una serie de retos del siglo XXI, como son la aceptación y la regulación de la incertidumbre y el aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital. Vamos a desarrollar esta unidad didáctica pretendiendo plasmar todo lo aprendido durante la lectura de cómics de Zipizape durante este tercer trimestre en una obra teatral por pequeños grupos. Por lo tanto, el hilo conductor de esta unidad didáctica van a ser los cómics. Esta temática surgió del interés suscitado en los alumnos tras la lectura de unos fragmentos de los cómics de Marvel durante los primeros días de clase, en el primer trimestre. Por lo tanto, el centro de interés también serán, en este caso, los cómics. Estos cómics con los que hemos trabajado durante todo este tercer trimestre están ambientados en escenarios andaluces como las playas de Málaga en las que veranean los dos mellizos en los diferentes cómics que hemos leído. Por lo tanto, aquí encontramos la contribución a la cultura andaluza. La situación de aprendizaje integrada que se encuentra en esta unidad didáctica recibe el nombre de Actuando en 3, 2, 1. Pues bien, ahora pasamos a hablar de la concreción curricular. Contribuimos a una serie de competencias clave, como en este caso, la competencia en comunicación lingüística, la competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia en conciencia y en expresiones culturales. También vamos a hablar de aquellas competencias específicas del área de lengua, las cuales vamos a trabajar con esta unidad didáctica y situación de aprendizaje y las cuales van a estar adaptadas al nivel de competencia curricular de mi alumnado con necesidades educativas especiales. Estas son las enfocadas en la comprensión oral, producción escrita y también lectura guía de diferentes obras y fragmentos. Por lo tanto, vamos a evaluar a través de una serie de criterios la capacidad que tiene mi alumnado para comprender de manera oral, producir textos escritos y realizar lecturas guiadas de obras y fragmentos. También tenemos que contribuir a una serie de descriptores operativos de perfil de salida competencial, como son los relacionados con la mejora de la comprensión oral, además de desarrollar saberes básicos, como son la comprensión oral, la producción escrita y la lectura guiada y autónoma de textos adaptados al nivel de competencia del alumnado. También desarrollamos objetivos generales de la etapa de educación primaria, como son desarrollar hábitos de trabajo tanto individual como en equipo. También tenemos que hacer referencia a la concreción del programa específico para la mejora de las funciones ejecutivas en aula ordinaria, el cual se desarrolla de manera global, holística y transversal, trabajando objetivos comunes para mis dos alumnos, como en este caso, potenciar la capacidad de inhibición comportamental, por lo que tenemos que evaluar a través de una serie de indicadores pues la capacidad que tiene mi alumnado para identificar conductas disruptivas propias de manera autónoma, trabajando contenidos como la inhibición comportamental y también
a través de una serie de actividades tipo, como en este caso en concreto, la lectura de cómics en diferentes situaciones cotidianas. En cuanto a los principios pedagógicos que vamos a desarrollar, pues vamos a destacar garantizar la inclusión educativa y trabajar en todas las áreas la comprensión oral, expresión escrita y competencia digital, entre otros aspectos. Ahora sí, pasamos a la parte más importante de esta defensa, que es la secuenciación didáctica. Y para ello, antes de nada, les voy a presentar a los diferentes personajes de los cómics de Zipizape, con los cuales mi alumnado lleva trabajando durante todo este tercer trimestre. Vamos a elaborar una serie de actividades, las cuales están encuadradas en 6 fases, para la consecución de un producto final, que en este caso en concreto será la elaboración de una obra teatral. Partiendo de los cómics de Zipizape que se han ido leyendo durante este tercer trimestre. La primera actividad está en la fase de motivación, con la cual pretendemos captar el interés del alumnado. Para ello, los alumnos están trabajando por diferentes grupos heterogéneos durante todo este tercer trimestre. Carlos y Nerea están en el mismo grupo de trabajo. Entonces, ellos cuentan con el cómic con el que están trabajando este tercer trimestre. Y lo que vamos a hacer es una lectura comprensiva identificando las ideas principales. Para ello, Carlos y Nerea tienen este cómic adaptado por mí a su nivel de competencia curricular. Este cómic está ambientado en las diferentes playas de Málaga en las que veraneaban los dos mellizos. La letra está adaptada en Comic Sans, que es la más cercana del aprendizaje de la ortografía y la lectoescritura. Hemos reducido el número de personajes para favorecer la comprensión y la atención. El texto se ha simplificado y también hemos adaptado el vocabulario al del nivel de segundo, que es el que presenta mi alumnado. También voy a dotarles de una plantilla para que aporten las diferentes ideas principales que obtengan, en la cual aparecen las ilustraciones de los personajes para trabajar el apoyo visual, adaptando ideas principales a los personajes a los que pertenecen. La segunda fase es la de activación. En esta fase lo que vamos a hacer es empezar a conectar esos conocimientos previos que ya teníamos con los nuevos que estamos empezando a adquirir con esta situación de aprendizaje. Y en esta actividad, en esta fase vamos a elaborar una actividad que es la elaboración del guión para nuestra representación teatral. Para ello vamos a utilizar los diferentes Chromebooks que tenemos en el aula para buscar ejemplos de guiones y adaptarlos a nuestros cómics. Yo voy a darles un modelo sobre guiones que están adaptados al nivel de competencia curricular que presentan, que en este caso es el de segundo, utilizando pues nuestro cómic adaptado para ello. Además, según recoge la orden del 30 de mayo del 2023, voy a dedicar una sesión debidamente justificada en esta fase en aula de apoyo a la integración para trabajar con mi alumnado aspectos como la comprensión lectora, expresión escrita o secuencias temporales a través de actividades como ordenar diferentes guiones asociándolas a los personajes a representar, para de esta forma favorecer la asimilación para la futura representación grupal. La tercera fase consiste en exploración, con la cual vamos a realizar actividades enfocadas a la búsqueda autónoma de información por parte del alumnado y en esta fase vamos a llevar a cabo un bingo con los diferentes personajes de los cómics. De esta forma nos podremos familiarizar con ellos y nos va a ayudar en las tareas de comprensión y recuerdo para la posterior representación.
También esta actividad se podría llevar a cabo en la fase de motivación para incentivar la atención del alumnado. En esta fase también se va a llevar a cabo el reparto de papeles y se va a empezar a realizar los ensayos a través de diferentes analogías para favorecer el recuerdo y la comprensión de la información a representar. Después tenemos la cuarta fase, que es la de estructuración, en la cual comenzamos a llevar a cabo la incorporación de los saberes previos a nuestro aprendizaje. En esta fase pues se va a comenzar a preparar todo lo que es el escenario, las vestimentas, también vamos a elaborar las invitaciones para las familias que van a venir a vernos en la representación teatral, y en esta fase yo voy a llevar a cabo una actividad que es la de nombrar a 2 alumnos sombra. Los cuales van a ser los encargados de ayudar a mi alumnado durante todas estas labores y van a estar debidamente organizados y coordinados por mí. Las funciones que van a tener todos los niños de la clase en la elaboración del material y del escenario para la representación teatral vendrá fijado por el docente de lengua castellana y literatura, con quien realizo esta situación de aprendizaje y unidad didáctica de manera compartida. La quinta fase es la de aplicación, donde vamos a terminar de integrar los diferentes saberes básicos que estamos adquiriendo al aprendizaje competencial, y este día será cuando llevemos a cabo la representación teatral a la cual van a asistir las familias. La vamos a grabar y se va a subir al blog del cole para que toda la comunidad educativa pueda verla. Yo voy a estar presente para ayudar a mi alumnado en todo lo necesario. Y la última fase, la de conclusión, supone la valoración de lo aprendido, y para ello vamos a hacer una asamblea en forma de reflexión final, donde vamos a comentar qué nos han parecido el desarrollo de las diferentes actividades en la secuencia y también las diferentes representaciones teatrales a nivel grupal. Para participar en esta asamblea vamos a hacer uso de este elemento manipulativo que se llama tótem de la palabra, el cual yo elaboré con todos los niños de la clase de quinto los primeros días de clase de este curso, pero lo ideé pensando en trabajar la inhibición conductual con Carlos y con Nerea. Entonces, cada vez que estemos en situaciones de participación o escucha activa, para respetar los turnos de palabra, pues debemos de levantar nuestro tótem para participar. Además, también vamos a anotar aquellas ideas previas que queramos aportar en esta asamblea para organizar la información antes de participar en ella. En cuanto a la metodología que hemos empleado, pues tenemos que hablar de que trabajamos por trabajo de grupos cooperativos, partiendo de un centro de interés, que en este caso son los cómics, y también fomentando el aprendizaje por el desarrollo individual y también a través de un hilo conductor como son los cómics. Además, tenemos que asegurar una serie de principios metodológicos, como son el aprendizaje significativo, el trabajo grupal e individual, y también partir de las necesidades previas e intereses. Estos serían los principios generales, llegando hasta unos principios más específicos para mi alumnado con necesidades educativas especiales, como son asegurar el aprendizaje significativo a través del aprendizaje sin error, adaptando los textos y las diferentes viñetas e imágenes a su nivel de competencia curricular, además de utilizar metodologías activas como son la gamificación, porque, por ejemplo, pues llevamos a cabo un juego como es el bingo de Marvel para realizar diferentes analogías para comprender y recordar la información. En cuanto a los agrupamientos, pues como ya hemos dicho anteriormente, trabajamos por pequeños grupos. Los espacios que hemos empleado, pues el aula donde se desarrolla el área de lengua castellana y literatura, y también el salón de actos
donde se llevan a cabo las diferentes representaciones teatrales. Destacar que en la asamblea que hemos llevado a cabo van a participar también las familias, quienes también están presentes en el salón de actos en la representación teatral. En cuanto a los recursos, pues hablamos de una serie de recursos personales en los que encontramos el tutor con quien tengo la tutoría compartida del aula ordinaria, el docente del área de lengua castellana y literatura con quien realizo esta unidad didáctica de manera compartida, la L con quien me coordino porque también atiende a mi alumnado, la orientadora del EOE que me asesora en mis funciones y yo que soy la PT. Recursos materiales que hemos empleado. Pues empezamos hablando de los cómics, los cuales también hemos adaptado al alumnado y también los diferentes elementos que nos han ayudado a la elaboración de todo el escenario, las vestimentas, las invitaciones para llevar a cabo el producto final, que en este caso es la representación teatral. En cuanto a las acciones de coordinación, en este caso, pues hablamos de la acción tutorial, de las tutorías, pues destacamos que tengo la tutoría compartida y también me tengo que coordinar con el resto de especialistas que atienden a Carlos y Nerea, además de ser debidamente asesorada por la orientadora del EOE. También debemos de tener mínimo una reunión trimestral de manera presencial con la familia, manteniendo el contacto continuo a través de agenda iPassing o correo electrónico. También desarrollamos una serie de elementos de carácter transversal, ya que con esta unidad didáctica integrada vamos a contribuir al hábito de la lectura a través de los cómics, también contribuimos a la cultura, ya que estamos hablando de diferentes espacios de nuestra comunidad autónoma de Andalucía y también fomentamos la igualdad de género, porque como podemos ver los personajes, en los cómics hay pues tanto hombres como mujeres, por lo tanto también fomentamos la igualdad de género a través de la lectura de estos cómics. Recordar que todo esto queda debidamente justificado según Ángel y Vizquerra. En cuanto a la valoración de lo aprendido, recordar que la LOMLOE nos indica que la evaluación es formativa, continua, global y con carácter criterial. Hemos utilizado una serie de técnicas como son las rúbricas cualitativas, también instrumentos como es la observación de la actitud diaria, el análisis de las producciones que se llevan a cabo en las diferentes fases de la situación de aprendizaje y que de qué manera estas actividades se han adaptado al nivel de competencia del alumnado con necesidades educativas especiales. Esta evaluación debe de regirse según los principios de igualdad e equidad educativa. También tenemos que partir de una evaluación inicial, la cual nos va a ayudar a saber cuál es el punto de partida en el que tenemos que empezar a intervenir con nuestro alumnado, siendo esta evaluación continua durante todo el desarrollo de la unidad didáctica integrada y al final, al terminarla para valorar pues, aquellos aspectos en los que mejorar o aquellos en los que podemos seguir en la misma línea. También tenemos que valorar las medidas específicas que se desarrollan, como son las adaptaciones curriculares y los programas específicos, los cuales recordamos que se llevan a cabo en Seneca a través de rúbricas cualitativas, realizando también informes de seguimiento de carácter trimestral. Es muy importante hablar de mi propia evaluación docente, la cual me ayuda a valorar pues, si los escenarios, los tipos de agrupamiento, los recursos empleados o incluso las diferentes actividades de verdad dan respuesta a las necesidades que yo me había planteado gracias a la evaluación inicial. Y además también voy a dotar a mi alumnado de herramientas para llevar a cabo su propia evaluación docente, para lo cual hemos elaborado esta diana de autoevaluación en la cual pues, los niños, a través de los diferentes personajes de Zipizape, irán valorando pues, el interés que les ha suscitado el tema, los diferentes grados de escucha activa que han desarrollado en trabajo cooperativo o en situaciones de debate o asamblea, si les ha resultado difícil o no la elaboración de las diferentes actividades y los diferentes grados de trabajo cooperativo que han sido capaces de desarrollar. Toda esta intervención
se ha desarrollado a partir de los principios del diseño universal del aprendizaje, como recoge Coral Elizondo, donde debemos de propiciar diferentes formas de implicación, pues a través del trabajo cooperativo, momentos de escucha activa como son en la asamblea, también de representación, para lo cual hemos adaptado los textos y la piñeta y las imágenes visuales de los cómics, y de expresión, pues a través de elementos de elaboración propia para sus propios objetivos, como son el tótem de la palabra, y también con las actividades que les han llevado a la elaboración de un producto final. Para terminar, voy a hacer un resumen de las principales ideas que hemos desarrollado. Llevamos a cabo una unidad didáctica integrada con una situación de aprendizaje para llegar a un producto final, que en este caso es una obra de teatro gracias a los cómics de Zipizape en la clase de quinto de primaria en el área de lengua, dando respuesta a 2 niños con necesidades educativas especiales con TDAH y trastorno grave de conducta. Para terminar, me gustaría recitar la estrofa de un poema de Gabriel Celaya que se titula Educar y dice así: educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que pensar, medir, equilibrar y poner todo en marcha. Esta frase me lleva a pensar en la necesidad que tenemos los docentes de ser andamiaje en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, fomentando que realicen actividades que les lleve a la autonomía, y para ello, pues, qué mejor que hacerlo que a través de las diferentes actividades de la situación de aprendizaje. Para realizar esta defensa me he basado en manuales como el de Pablo Pineda, con el reto de aprender un relato desde la diversidad, también con el manual de la Junta de Andalucía para la atención al alumnado con trastorno grave de conducta. También he seguido el artículo de Pastor, quien nos da pautas para intervenir a través de los principios del diseño universal del aprendizaje, y he realizado una revisión de la página web de la Junta de Andalucía. Bueno, pues con esto doy fin a la defensa de la unidad didáctica.